tienen como el mayor respaldo que otras, ¿no? Una, las teorías del Global Workspace, que incluso, fijaros, no se ponen de acuerdo en qué partes de la corteza cerebral son responsables de la conciencia, de la experiencia consciente, de que experimentemos y no estemos en coma o tal, ¿no? Para ellas, pues la parte frontal y la occipital tienen un papel más importante, y para otras, un poco la que yo os digo, desde la que quizá voy a hablar un poco más, que es la teoría de la información integrada, le da más importancia a las zonas posteriores de la corteza cerebral, parietal, occipital y demás, ¿no? Bueno, ¿por qué me voy a centrar en la teoría de la información integrada? Pues porque si queremos hablar de conciencia y de las máquinas, y si las máquinas, y plantear si las máquinas son conscientes y qué retos y demás supondría, pues bueno, pues esta quizás es la teoría que da más posibilidades a unas máquinas de ser conscientes. Para otras teorías que hay, es esencial en el hecho de que seamos conscientes que tengamos un cerebro biológico pues más o menos como es el nuestro y el de otros animales que entendemos que tienen también experiencia consciente. Por tanto, en una máquina que no tiene un cerebro biológico, quedaría para otras teorías descartada completamente la conciencia. Bueno, esto se acaba, bueno, Tononi trabaja, que es un poco el principal proponente de la teoría de la información integrada, Giulio Tononi, trabaja en esto desde hace muchos años y acaban de publicar la que llaman la versión 4.0, que cambia un poco las cuentas y demás, pero bueno, no es muy distinta de las propuestas anteriores de la teoría, ¿no? Eso está en Archive y tal, y lo podéis buscar. Bueno, la idea de ello, paso un poquito rápido, ¿no? Pero la idea de ello es ver que durante muchos años, creo que es de los años 80, 90, cuando se plantea en neurociencia la idea de los que se llaman los correlatos neurológicos de la conciencia. ¿Cuál es la idea esa? O sea, es un tema muy interesante de intentar, pues, como primera pista de qué es la conciencia, qué es la experiencia consciente, intentar buscar qué marcadores biológicos, qué cosas hay en los cerebros que están conscientes que no las haya en los cerebros que no están conscientes. O sea, qué hay en nosotros cuando estamos despiertos que no lo hay cuando estamos en sueño profundo, o anestesiados, o en coma, o tal. Bueno, de eso mejor no estarlo, ¿no? Pero, bueno, pues ahí hay mucho debate y durante años mucha investigación y mucho desacuerdo, porque como pasa con todo en medicina, todos son excepciones. O sea, que unos proponen que pues la actividad cerebral a 40 Hz es indicativa de conciencia. Para llegan un montón de pacientes donde eso no es así. Y tienen esa actividad pero están inconscientes. O no la tienen pero están conscientes. ¿Qué es esta parte del cerebro el que produce la conciencia? Y llega alguien con un daño cerebral enorme en esa parte, pero sin embargo es consciente. Entonces, bueno, pues entonces la idea de ello es que en vez de partir de mirar el cerebro, parten de la propia experiencia, parten de cómo es la conciencia. Ellos le llaman una aproximación fenomenológica. Cuando en filosofía hablamos de fenomenología, estamos queriendo decir cómo es la experiencia de algo, ¿no? Y bueno, si la conciencia tiene que ver, como hemos dicho, con la experiencia, pues vamos a ver qué características tiene la experiencia. Entonces, bueno, hacen una cosa que es intentar describir axiomas que tienen un carácter experiencial. Por ejemplo, la conciencia existe, o la existencia de la conciencia es intrínseca, que llaman, es decir, algo que percibo yo mismo para mí, no lo sienten los demás, ¿no? Mi experiencia consciente, o es compuesta, o es informativa, compuesta en el sentido de que yo no tengo experiencia visual por un lado, auditiva por otro, de frío o de calor por otro, de no sé qué, sino que yo tengo una experiencia que integra todas esas cosas. Entonces, van de los axiomas que tienen ese carácter filosófico, si queréis, experiencial, a postulados que son requisitos que debería tener un sistema físico, o que ellos postulan en un sistema físico para tener esas características. Y son postulados que se pueden medir en sistemas muy simples. Ellos llegan a poner ejemplos de un sistema con varias puertas lógicas, por ejemplo, y pueden medir el nivel de conciencia que tiene. Por eso os digo, ¿saben? Algo que se puede aplicar, bueno, se puede aplicar con limitaciones, como vamos a ver, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, la primera de ellas, ¿no? Esto tendrá que la existencia. Parece muy básico, pero como decía, hay filósofos y neurocientíficos que niegan la conciencia. De hecho, hace como un mes o por ahí,
pues ha surgido una carta firmada por unos 150 investigadores cuestionando la investigación sobre la conciencia y diciendo pues, que este tipo de teorías que intentan hablar científicamente de la conciencia, que es pseudociencia, y ha despertado un debate tremendo entre los defensores de que se estudie científicamente la conciencia y los que dicen que no, que es una ilusión y que todo esto son intentos pseudocientíficos, ¿no? Bueno, el primero es la asistencia. El siguiente, como decía, el carácter intrínseco. La experiencia consciente es algo que yo percibo en mí, y por tanto que tiene que ver con los estados que el propio sistema tiene y la capacidad de discriminar sus propios estados. Bueno, todo eso tiene luego un desarrollo formal de cuentas que ellos hacen, o sea, de coger, como os digo, puedes coger un sistema de puertas lógicas o un sistema de estados, ver la matriz de probabilidades de transición de un estado a otro. Esto representa pues que desde este estado 0100 hasta este estado 1101, pues que serían estados de un sistema binario con 4 puertas lógicas o lo que fuera, y probabilidades de cambiar de un estado a otro, ¿no? Bueno, pues bueno, con esos sistemas, digamos, hacen las cuentas, ¿no? Intrínsecos. Lo compuesto, ¿no? O sea, la idea de que os decía antes, la experiencia consciente es una experiencia compuesta de un montón de, bueno, de cosas distintas, que se están produciendo. No tenemos experiencia de un único tipo, ¿no? Aquí, pues, dice, pues la experiencia visual de esta persona, esto es un dibujo de alguien que se está despertando y mira lo que tiene, ¿no? Pues, bueno, pues hay cosas arriba, hay cosas a la izquierda, su propio cuerpo, las distintas partes de lo que está viendo. Nuestra experiencia está compuesta de distintas cosas, ¿no? La información. Esta teoría, os decía, se llama teoría de la información integrada. O sea, y una de las claves es que entiende conciencia como un tipo especial de información. La experiencia consciente nos da información de algo. Si tú estás soñando algo. Y ese algo y no otra cosa. Si yo estoy aquí, pues tengo información de estar aquí, pues con vosotros y en esto, y no en otros muchos sitios donde puedo estar a lo largo del día y otras cosas que puedo estar haciendo. O sea, a mí la conciencia me informa, ¿no? Dentro de un repertorio de posibles cosas me da una información. Y aquí viene algo muy interesante que han introducido en lo que llaman la versión 4.0 de la teoría de la información integrada, que es una estructura que contiene toda la información que está asociada a ese estado consciente, y una estructura que ellos miden de distintas maneras para ver la cantidad de conciencia que tenemos, y también pues aspectos no solo cuantitativos sino cualitativos, lo que conocemos en filosofía como los qualia, que es pues no solo si estás o no estás consciente, sino cuál es el tipo de experiencia que tienes, ¿no? No es lo mismo el sabor de una manzana que el color rojo, son experiencias diferentes, cada una tiene sus notas, ¿no? Características, ¿no? Bueno, pues trabajan con esto, ¿no? Y otro axioma, la integración, dice la información consciente es una información integrada, donde, bueno, la idea esa, ¿no? De que el todo es mayor que la suma de las partes, y ellos obtienen la integración haciendo particiones en el sistema y viendo pues cuánta información contiene una parte, contiene otra, y cuánta contiene la integración de ambas, para intentar, bueno, determinar esa cantidad de información que finalmente es ese valor phi que le llaman al nivel de conciencia. O sea, esta teoría de la conciencia propone que podemos medir la conciencia de un sistema con unas cuentas que ellos proponen y al final llegar a un cierto numerito, ¿no? Bueno, y el último es la exclusión, la idea de que cuando somos conscientes de algo no somos conscientes de otras cosas. Tanto, como decía antes, porque yo por ejemplo ahora tengo la experiencia de estar aquí con vosotros y no de otro sitio donde también podría estar, como que en este momento yo tengo conciencia de unas cosas, de vuestras caras, de que estáis ahí, del espacio, de tal, pero hay otras cosas que están pasando en mi cerebro de las cuales no tengo conciencia. Y a lo mejor si alguien me lo dijera, pues, y me llamara la atención, pues bueno, pues cambiaría un poco el foco sobre qué cosas soy consciente. Bueno, ahí está un poco la idea, que la he resumido aquí. O sea, al final la idea es que asocian a cada experiencia consciente, como decía, una estructura que pueden medir y que pueden decirnos el nivel de conciencia que tiene y el tipo de experiencia a la que se asocia. Y bueno, por si alguien tiene interés en manejar todo esto y dice, bueno, pues curiosidad, ¿no? Por intentar aplicarlo a algo.
Esta gente tiene un paquete de Python que se llama P5, por aquí está, ¿no? Por Python y Phi, que es la medida esa que dan de conciencia, y con el cual pues uno puede, incluso han hecho en esta versión 4.0 un cuaderno del Google Colab que te mete y puedes meter los detalles de un sistema de varias puertas lógicas o de una matriz de probabilidad de transición y medir pues el nivel de conciencia que ese sistema en un estado determinado tendría. Sistemas de puertas lógicas muy pequeños dan un cierto valor de conciencia con esta teoría. Por tanto, una de las cosas interesantes es que esta teoría permite, si llevan razón, permite un poco otorgar conciencia no solo a sistemas no humanos, sino incluso a sistemas no biológicos o no naturales, ¿no? Bueno, ¿y las máquinas qué pasa, no? Aquí hemos querido... bueno, he recogido aquí finalmente una cosita que se hizo también famoso este verano, así un poco en el ambiente de gente que estudia la conciencia. Salió esta noticia en Nature, decía filósofo 1, neurocientífico 0. ¿Por qué? Porque hubo un congreso sobre gente que estudia la conciencia en Nueva York este verano, y entonces pues hace 25 años David Chalmers, que es un filósofo, hizo una apuesta con Christoph Koch, un neurocientífico que ha salido antes la foto, sobre si en 25 años ya se había descubierto qué era lo que producía la experiencia consciente. El filósofo decía que no, que en 25 años no se había descubierto, y el neurocientífico decía que sí. Y tras 25 años, bueno, pues por unos experimentos que se han hecho durante los últimos años para intentar validar las teorías sobre la conciencia, ninguna ha quedado completamente validada, ¿no? Por tanto, seguimos sin tener pues la respuesta, ¿no? de qué escala. Ahí cuenta un poco la historieta, pero bueno, no me voy a parar, ¿no? Y bueno, como resumen también de esta parte, ¿no? Poner aquí una comparación de algo que decía el filósofo John Searle en 1995. ¿Cuánto hace de eso? Pues casi 30 años, ¿no? Y algo que dice Christoph Koch, un neurocientífico estudiando hoy día la conciencia, pues, que es el de los correlatos neurológicos de la conciencia, pues hace un par de años, ¿no? Y los dos hablan prácticamente de lo mismo, o sea que estamos en pañales, ¿no? Decía John Searle, dice: el sucio secreto de la neurociencia contemporánea es que nos falta un principio teórico unificador. Solo existe la comprensión más vacilante de cómo el cerebro engendra la mente. O sea, solo tenemos una idea más o menos ligerita de que, hombre, de que el cerebro tiene que estar produciendo la mente, la conciencia y todas esas cosas, pero el detalle de cuál es el mecanismo que hay ahí, no lo sabemos, ¿no? Bueno, y aquí Koch dice algo parecido hace un par de años, en un libro también sobre la conciencia que publicó, ¿no? Dice, hoy, en 2019, ni siquiera tenemos un modelo dinámico completo, dice, del sistema nervioso del gusano C. elegans, que es un gusano pues, que, bueno, pues se estudia mucho en biología, porque se conoce completamente todas las células que tiene, y se sabe que tiene unas 302 células nerviosas, y se conoce cómo están conectadas todas entre sí. Pues ni siquiera tenemos un mapa dinámico completo de qué está haciendo, ¿no? Y dice, ahí estamos nosotros intentando entender la mente humana cuando no entendemos ni siquiera el gusano. O sea que todo lo que se habla pues es todo un poco como conjeturas, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con inteligencia artificial, no? Bueno, esto lo he sacado de una cosa que publicó en Twitter Anil Seth, un neurocientífico que trabaja en Reino Unido. Hace un par de días en Twitter lo puso, debe estar sacado de otra publicación suya, ¿no? Un poco con la idea de que conciencia e inteligencia son como dos ejes ortogonales. En la naturaleza pues suelen ir más o menos en una buena correlación, ¿no? O sea, observamos que los organismos más inteligentes tienen mayores niveles de conciencia, y mayor capacidad de experimentar, como decía antes, información, diferencias, unas cosas y otras y tal, ¿no? Aquí está el ratón, el pulpo, los monos, los humanos. Y claro, las inteligencias artificiales de ciencia ficción están por ahí, ¿no? O sea, como imaginamos cosas muy inteligentes y también con un nivel muy alto de conciencia, ¿no? Cuando la realidad es que la inteligencia artificial real, la que existe, está más por aquí. Aquí ha puesto a GPT-4, aquí ha puesto
E incluso pues las ideas de inteligencia artificial general que hay están de este lado. Mucha inteligencia, pero eso no significa avanzar en conciencia. Seguimos en la idea de lo que decía antes de la habitación china, de, bueno, sistemas que manipulan símbolos o que procesan información, o redes neuronales enormes con un montón de parámetros, pero eso no significa tener experiencia consciente, ¿no? O sí, o podría ser que sí, ¿no? Aquí hay un poco la visión de esto de la teoría de la información integrada. Esto está sacado de un artículo del que os ponía antes, de Tononi y Kos, ¿no? Donde ellos demuestran algo que tiene que ver con lo que comentaba antes, ¿no? De que tener conciencia no es una cuestión funcional más. O sea, no es cuestión de tener el programa adecuado, de seguir unas instrucciones, unas reglas, un programa, no es hacer cosas, sino que tiene que ver, ellos hablan de lo que el sistema es. Si queremos estudiar si un sistema es consciente, tenemos que mirar lo que el sistema es, no cómo se comporta, que es la idea de imitar algo. Una simulación de algo no es el algo. O sea, podemos hacer una simulación de la fotosíntesis en una máquina, y simular un árbol que está haciendo la fotosíntesis. Pero eso no va a sintetizar clorofila de verdad en el ordenador, ¿no? No va a salir de ahí clorofila, por mucho que haga una simulación de la fotosíntesis, ¿no? Bueno, pues hacer simulación de conciencia, estos son dos sistemas que funcionalmente hacen lo mismo hasta cierto punto, pero en los estados que son funcionalmente equivalentes, aquí hay un pequeño nivel de conciencia y aquí hay cero, aunque tiene muchas más unidades. La clave está, quizás si lo miráis en detalle, es que aquí tenemos un sistema donde hay reentrada, realimentación y demás. Y aquí tenemos una red que es completamente hacia adelante, únicamente. Pero bueno, en sistemas muy pequeños nos están diciendo que puede haber un cierto nivel de conciencia. Entonces, ¿podría tener un circuito con 6 puertas lógicas o con tal? ¿Podría tenerlo? Bueno, esa es una de las implicaciones de las ideas de esta gente, que algunos filósofos pues también discuten esa idea que se conoce como panpsiquismo, panpsiquismo moderado, ¿no? Porque eso suena en filosofía que las plantas te miran, ¿no? Cuando andas, o te hablan los gusanos y tal, ¿no? No, pero la idea de que la conciencia podría ser una propiedad que en cierto nivel, en cierto grado, pudiera estar en otros lugares y no únicamente en cerebros de ciertos tipos de animales, ¿no? Claro, quizá en unos niveles muy bajos, o sea que igual eso tampoco es que nos tenga que dar pena comernos una lechuga, ¿no? Porque si no, pues ya los veganos no van a tener nada para comer, ¿no? Bueno, entonces puede haber máquinas conscientes, o realmente lo que tenemos son simulaciones de la conciencia. ¿Y es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, pues para la teoría de la información integrada, lo que os he comentado antes, a pesar de que, os digo, es una de las teorías de la conciencia más favorable a que organismos no humanos, no animales, no biológicos, puedan tener un cierto nivel de conciencia. Pero, sin embargo, en las máquinas actuales lo considera imposible por el tipo de circuito que tienen. Y por lo que os decía, no es lo mismo simular algo que serlo. Entonces, que hagamos una simulación de un sistema que tiene conciencia no significa que lo sea, ¿no? De todas maneras, hay ciertos problemas que, independientemente de que las máquinas tengan o no tengan conciencia o puedan llegar a tenerlo, son problemas que hay, ¿no? Pues, por ejemplo, lo que os decía, que es una cosa muy discutida incluso en el ámbito humano, ¿no? ¿Cómo saber si algo, cómo podemos saber si una máquina o un humano o alguien es consciente? Ya os digo, es un problema muy importante en la práctica clínica, en medicina, saber si el paciente que ha sufrido un daño cerebral tiene o no tiene conciencia. Porque si tiene conciencia hay alguien ahí, o sea, hay un sujeto que está experimentando. Si no tiene conciencia, tal vez pueda recuperarla, como mucha gente en coma que la recupera, o a lo mejor no la recupera. Si ni siquiera sabemos en las personas si tenemos o no tenemos conciencia, ¿hay algún test de conciencia? Fijaros, test de inteligencia los hay, para las personas y para las máquinas. Pero ¿y test de conciencia? Normalmente la conciencia nos la atribuimos unos a otros
porque vemos que nos comportamos parecido a como me comporto yo mismo. Experiencia de la conciencia tengo solo de la mía. De los demás, pues yo veo que son bichos con patas y manos como las mías, hacen las mismas cosas que hago yo y supongo que experimentarán como experimento yo. Pero podríamos ser lo que llaman en filosofía los zombies filosóficos. O sea, gente que se comporta igual que una persona es consciente, pero sin embargo no es consciente. O sea, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es el test de conciencia? Bueno, hay muchos problemas que los tenemos hasta para las personas, no digamos ya para las máquinas. La dificultad de validar las teorías. Antes os he dicho, esta gente de la teoría de la información integrada tiene un paquete de Python que te lo instala y puedes calcular el nivel de conciencia del sistema que le des. Pero con tu ordenador no vas a poder un sistema que tenga más de 10 unidades, más de 10 puertas lógicas, más de tal, por la gran complejidad que tienen los cálculos. Y usando recursos de supercomputación, ellos dicen en el artículo, bueno, un artículo ya hace 4 o 5 años, a lo mejor han llegado un poco más, pero ellos decían, más de 12 nodos no se puede alcanzar ni con supercomputación. A lo mejor hoy han llegado a 15 o a 20, pero imaginaros un cerebro humano que tiene unos 80.000 millones de neuronas, o sea, es irrealizable. Pues ellos te dan la matemática, te dan las cuentas, pero ni siquiera en un organismo medianamente complejo podemos verlo. Bueno, ¿y si las máquinas no tuvieran conciencia, pero lo parecieran? Esa podría ser otra cosa, ¿no? Pues como hemos dicho antes del test de Turing, podríamos hacer un test no de conciencia, sino de apariencia de conciencia. Eso sí sabemos hacerlo, ¿no? Nosotros, pues más o menos reconocemos cuando alguien está consciente o cuando está inconsciente porque se ha dormido, ha bebido más, ha hecho lo que sea y tal, y ha perdido la conciencia, ¿no? Bueno, si tuviéramos máquinas que fueran solo conscientes, bueno, pues ya sería algo bastante perturbador para nosotros, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo de una conocida ilusión óptica, Ya sabemos, es una ilusión óptica muy conocida, yo creo que todos sabemos que en verdad el cuadro que está aquí con la A y el cuadro que está aquí con la B, incluso el rótulo A y B, tienen exactamente el mismo color. Lo sabemos. Pero sin embargo nos empeñamos en tratar de verlos como diferentes. Si uno pone aquí unas líneas, hombre, aquí el cañón no sé cómo dice, pero uno en el ordenador pone unas líneas tal, o pilla el píxel con un programa de imagen, ¿no? de dibujo, y pilla el otro píxel por aquí y tal, es exactamente el mismo color. Lo sabemos, lo decimos, lo podemos comprobar, pero nuestra mente se empeña en verlos como distintos. Bueno, y si pudiera pasar algo parecido con máquinas que, aunque supiéramos que no son conscientes, dieran el pego también, una especie como test de Turing de la conciencia, que aunque sepamos y nos digan la máquina no es consciente, pues nuestro cerebro esté empeñado en engañarnos y en pensar que sí, que es consciente. Entonces tendríamos como un dilema. O bien, pues nos preocupamos, nos compadecemos y damos un trato casi humano a esas máquinas que parecen conscientes, aunque sepamos racionalmente que no lo son y podamos comprobar continuamente no son conscientes. Pero es que nuestro cerebro nos engaña. Nuestro cerebro, cuando ve cosas que se parecen a lo que conocemos, las asimilamos a lo que conocemos. Y entonces, bueno, pues meteríamos un poco aquí, nos relacionaríamos y tendríamos compromisos y cognitivamente nos implicaríamos con cosas que sabemos que no son conscientes, sacrificando quizás aspectos de bienestar humano, sacrificando relaciones sociales por relaciones con la máquina, que sabemos que no es consciente, pero me da el pego también, pues que ya es mejor novia incluso que la de verdad, ¿no? O lo que sea, porque me da el pego y sé que no es verdad, pero es mejor que la de verdad y tal, ¿no? Sacrificaríamos un poco vida humana, ¿no? Y relación humana. O bien, pues no me preocupo, tengo la frialdad suficiente para tener una cosa que me da el pego, me parece que es consciente, aunque yo racionalmente sepa que no, pero tengo una frialdad. Y eso es lo que algunos filósofos, Kant decía, un filósofo de hace 4 siglos, ¿no? Pero decía en situaciones similares, dice, ese es el tipo de cosas que dicen muchos filósofos que nos podrían embrutecer, ¿no? Porque es como tener delante a alguien y que te dijeran, no, pero ese como es de otra raza, no es una persona de verdad. Eso no, hombre, pero ¿cómo va a ser eso? Eso no es verdad, eso no es así. Eso es embrutecer.
Entonces, tener algo sería perturbador también para nosotros, ¿no? Bueno, entonces, pues son problemas que independientemente, ¿no?, de la conciencia o no, pues los tendríamos, ¿no? Digamos, el consenso más o menos dentro de la filosofía es que las máquinas no tienen conciencia, que el tipo de máquinas que tenemos no podría tenerlas, quizá otros tipos de máquinas que tendrían que empezar por tener algo parecido a vida, pues sí podrían tener conciencia. Luego ponía aquí algo que voy a pasar muy por encima, ¿no?, por hablar ya de lo que tenía al final y dije que aunque sea 2 o 3 minutos a pregunta, ¿no?, del uso de inteligencia artificial y cuestiones que tienen que ver con aprendizaje automático y demás, para medir la conciencia, que, bueno, en lo que trabajamos, pues gente de aquí, de la Universidad de Sevilla y de otro lado, ¿no? Pues hemos estado, bueno, pues usando distintas técnicas de imagen cerebral, con personas sanas, con personas que tienen estado de mínima conciencia o estado vegetativo, tratando de encontrar estructuras que hay un poco por detrás de la actividad consciente, con esa idea que os decía antes de la teoría de la información integrada, y medirla, haciendo como una especie de teoría de la información integrada simplificada o algo así para poderlo hacer computable, ¿no? Pero bueno, ahí bueno, vemos unas estructuras que son muy bonitas y tal, y que luego pues hay medidas como sincronicidad, niveles de energía y tal, que varían en función de los grupos, pero bueno, no me voy a meter, ¿no? Quizás lo más interesante es que hemos definido una medida inspirada en la biología y en la idea de los sistemas mutualistas en biología, donde unas especies cooperan con otras, y en estos sistemas o en estas estructuras que vemos, digamos, en la actividad cerebral, detectamos cuando hay cooperación entre unas áreas cerebrales y otras, y entonces aquí sí que hemos encontrado pues diferencia entre los pacientes, entre los sujetos sanos y las personas que tienen daño cerebral que afecta a su conciencia en cuanto al tipo de cooperación o de este tipo de integración que hay. Pero bueno, paso eso, y bueno, y hemos aplicado luego técnicas de clasificación y demás, ¿no? Bueno, otra cosa que recojo aquí, ¿no? Pues pensar también cuestiones que para la filosofía pues son también retos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo trabajo un poco más las cuestiones de la conciencia porque me dedico a filosofía de la mente y porque luego en mi investigación trabajo con gente, sobre todo aquí de la Facultad de Matemáticas, en cuestiones de estas de medición de la conciencia. Pero hay muchas áreas de la filosofía que tienen que ver con, pues con la inteligencia artificial y retos que eso supone, ¿no? Y hay todo un campo que es la ética, la filosofía política, ¿no? Porque los sistemas de inteligencia artificial, en teoría, podrían contribuir a hacer una sociedad más igualitaria, una mejor democracia, un tal, ¿no? Hoy día tenemos herramientas que nos permitirían conectarnos, que permitirían expresar la opinión libremente, ¿no? La libertad de opinión, que permitirían contrastar ideas, argumentar, o sea, las cosas que entendemos o que tradicionalmente se han entendido en la filosofía como pues, indicativos de una buena democracia. He recogido 2 ideas aquí muy tradicionales de la filosofía, que incluso si hicisteis filosofía en selectividad, pues hasta recordaréis la idea del imperativo categórico de Kant, ¿no? O sea, un poco la idea de tratar la persona como fin, dice, y no únicamente como medio. Muchas veces los sistemas de inteligencia artificial, claro, pues como lo que hay detrás es una empresa que lo que quiere es ganar dinero, pues el medio somos nosotros. O sea, que realmente no nos está ofreciendo una herramienta para hacer una mejor democracia o una comunicación o permitirnos argumentar mejor nuestras ideas, sino simplemente está explotando un producto pues para vendernos, pues que lo usemos más, que veamos más anuncios, que consumamos publicidad, etcétera, ¿no? Y otra idea de la filosofía política de Habermas, que es un filósofo, hace 2 o 3 días salió un reportaje en prensa de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, y ya muy mayorcito, ¿no? Donde él habla de lo que llama la situación ideal de habla, un poco la idea de una democracia perfecta, donde todos tengan la posibilidad de expresarse pacíficamente, con igualdad, donde los argumentos se escuchen, donde intentemos también entender las razones que dan los demás a favor y en contra de lo que sea, ¿no? Habla de la idea del acuerdo racional, ¿no? Bueno, pues si miramos las tecnologías, y yo he puesto aquí un par de trabajos, ¿no?, que hablan de eso, pues
por ejemplo, tenemos un montonazo de artículos que demuestran que las tecnologías y los algoritmos de inteligencia artificial que hay detrás de muchas tecnologías más bien hacen todo lo contrario. O sea, no contribuyen a hacer una sociedad mejor ni más justa. Y ese es un problema también que tenemos y donde desde la filosofía, pues sobre todo en todas las regulaciones que la inteligencia artificial pues ya se está descubriendo que debe empezar a tener, cuestiones que tienen que ver con la ética, con el derecho y demás, ¿no? Bueno, pues está contribuyendo a una mejor sociedad, a una mejor democracia, a que la gente se exprese en libertad, con igualdad y de sus argumentos, o a polarizar, ¿no? Hay un montón, esto lo he puesto simplemente un poco como cuál es la amplificación de las ideas políticas. Bueno, pues los más radicales, de izquierda y de derecha, sobre todo en este artículo dice de derecha, en distintos países, por aquí está España y los partidos políticos y tal, bueno, mejor no nombrarlos, ¿no? Pero, dice, los más radicales son los que más amplifican los algoritmos. ¿Pero por qué? Pues porque el algoritmo está hecho para que consumamos tiempo con la herramienta. Y entonces las burradas más gordas son pues las que hacen que reboten más. Una persona que te da un argumento bien hecho de por qué está a favor o en contra de algo, pues te está dando su opinión y ya está. Cuando hay una salvajada tremenda, pues todos vamos a amplificarlo, retuitearlo y lo que sea, ¿no? Y bueno, y otra idea, esto, bueno, a este hombre lo vi yo en un congreso el año pasado sobre la conciencia, y esto es una cosa muy interesante, es una idea de filosofía de la mente de que las tecnologías se convierten en lo que se llama mente externa. La tecnología nos da recursos cognitivos que tenemos aquí en nuestro teléfono móvil metido en el bolsillo. Eso es una extensión de nuestra mente, y la integramos, digamos, dentro de nuestra condición, ¿no? Entonces, esa extensión de nuestra mente, ¿a qué responde? A intereses a veces comerciales, a intereses de poder, ¿tal? O a cosas que nos hacen más libres, o no, o nos hacen más dependientes, ¿no? Entonces, este hombre hizo una cosa interesante, ¿no? De lo que un trabajo de un proyecto de lo que llama inmunidad digital. O sea, hizo una serie de experimentos de gente a la que le pone pues anuncios de Amazon, de Facebook, de no sé qué, tal, y ver la capacidad que tiene de no picar en el anzuelo. O sea, un poco como para medir eso que él llama ahí de inmunidad digital, ¿no? Y entonces observa pues que las personas que tienen pues como cultivada más pues la idea de que pone por aquí, ¿no? De una vida interior o de una riqueza, digamos, mayor, dice, pues son personas que tienen como más inmunidad también a todo eso. Bueno, pues ya está, termino porque son las 5:30 y lo mismo hay un par de minutos para preguntas electorales. Y nada, muchas gracias.